incomparable. Pruébalos por 30 noches. Si no lo amas, te devolvemos tu dinero. No te conformes con menos. Decídete por un Simmons. Aprovecha nuestro Simmons Days y recibe regalos más envío gratis con tu nuevo colchón. Visítanos en simmons.com.es y transforma tus noches. Atrévete a reinventar con visión global en la Universidad Internacional del Ecuador. Obtén 2 títulos en solo 4 años, estudiando 3 años en la UID y el último año en Arizona State University. Prepárate con materias en inglés desde el primer día y vive una experiencia universitaria norteamericana. Al terminar tu carrera, podrás aplicar para trabajar legalmente en los Estados Unidos. UID. Reinventemos el futuro. Conoce nuestras carreras 3+1 en uid.edu.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos ahora mismo a pasar la página del análisis de los temas de política internacional. Ya analizamos los resultados y las reacciones después del proceso electoral presidencial de Venezuela. Vamos a analizar temas nacionales. Uno de los que está en coyuntura es precisamente el proceso de selección para el nuevo fiscal general. Este proceso que va a desembocar o debería desembocar a mayo del próximo año, cuando concluye el periodo para el cual fue designada la doctora Diana Salazar, actual fiscal general del Estado. Vamos a analizar y de inmediato le damos la bienvenida a la doctora Mariana Yepes, precisamente ex fiscal general de la Nación, y el doctor Nino Casanelo. Él es penalista y catedrático universitario, ambos abogados, conocedores profundos del derecho y atentos al proceso de designación de esta alta autoridad que en el caso de Diana Salazar pues ha dado resultados importantes al país, y lo que esperaría el Ecuador es que se logre designar a un fiscal, a una fiscal general que tenga la entereza, la valentía, los arrestos que hasta ahora ha demostrado Diana Salazar. ¿Esto será posible? Es la pregunta. ¿Será la creación del reglamento lo suficientemente transparente y que apunte precisamente a escoger al mejor hombre o a la mejor mujer para desempeñar ese cargo? Pues eso es lo que esperamos los ecuatorianos. Vamos a ver qué nos dice. Le damos la bienvenida a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general, y al doctor Nino Casanelo. Para quienes nos siguen a través de la plataforma de YouTube, ya podrán verles a nuestros 2 invitados especiales para analizar este tema. Les damos la bienvenida, doctora Mariana Yepes, doctor Nino Casanelo. Quisiera empezar con usted, doctora Mariana Yepes. ¿Cuál es su expectativa respecto del proceso que tiene que empezar en breve ya para la designación de un fiscal general en nuestro país? Bienvenida nuevamente. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir este conversatorio con el doctor Casanelo. Buenos días. Buenos días a todos quienes nos están escuchando también. Bueno, como expectativas, creo que debemos ser positivos, ¿no? En nuestras aspiraciones futuras, para que sea un proceso transparente, para que se designe al mejor profesional, hombre o mujer, para que desempeñe estas altas funciones de la Fiscalía. Pero el Consejo de Participación Ciudadana da pocas esperanzas a quienes estamos expectando los procesos de designación de las autoridades que les corresponde designar. El reglamento que había presentado uno de los vocales y que trascendió hacia el conocimiento público, yo creo que dejaba muchos espacios en blanco, como por ejemplo el examen oral. Algunos profesionales se han pronunciado al respecto en el sentido de que no sería necesario un examen oral
a la persona que vaya a candidatizarse para la Fiscalía General. Yo disiento de esa perspectiva, de ese punto de vista, porque el fiscal es un litigante, el fiscal es un investigador. Ese es su perfil, de ser investigador, pero las investigaciones no se quedan ahí, sino que debe sostener la investigación en una audiencia pública, y es más, después tiene que sostenerlas en una audiencia ante un tribunal de garantías penales, y ese momento lo que está es defendiendo su posición, presentando las pruebas, cumpliendo todas las formalidades de la litigación oral. De manera que no solamente es el funcionario que escribe, el funcionario que toma una decisión, una posición, digamos, porque el fiscal no decide, sino que toma posiciones y por escrito dentro de una oficina con sus 4 paredes, a solas, como era antes del procedimiento escrito, sino que él tiene que sostener y debe estructurar bien su discurso jurídico, debe sostenerlo, debe presentar las pruebas testimoniales o documentales, todo con oralidad, y luego tiene que hacer sus alegatos debidamente. El fiscal que no tiene esas cualidades de presentarse con técnicas de oralidad, pues va a fracasar en su proceso. Por tanto, yo creo que el tema de la oralidad es importante. ¿Qué queremos hacer si no presentamos, no tenemos el requisito de la oralidad, de la presentación verbal de un fiscal? ¿Qué estamos escondiendo? ¿Queremos improvisar un fiscal? Eso no es correcto, comenzando por eso, ¿no? Y luego existen otras... Claro que sí. Doctora Mariana Yepes, vale precisar que todavía no existe formalmente un reglamento que rija el proceso de designación o el concurso, vale decir, de fiscal. Estamos hablando sobre un documento encargado al consejero Fantoni que se filtró y que generó polémica, por cierto, y que ahora nos está dando la posibilidad de opinar sobre este documento. Doctor Casanelo, con el buenos días y la bienvenida, quiero consultarle cuál es su punto de vista respecto de lo que se conoce hasta ahora de este reglamento, porque hay que poner mucho cuidado en las reglas del juego. El reglamento lo que hace es marcar la cancha en la que se van a mover los diferentes postulantes a esta alta dignidad que es la Fiscalía General del Estado. Muy buenos días, estimado Freddy. Saludo a la doctora Yepes. Un placer compartir panel aquí, igual a la distinguida audiencia de Democracia TV. Bien, sin duda, pues aquellos que seguimos de cerca el último concurso, hace unos 5 años ya a esta fecha, poco más, creo que tenemos claro, pues, que se trata hoy por hoy, sobre todo en la coyuntura que vivimos, y esto me refiero principalmente a la cantidad de casos que están en cancha de fiscalía de aquí a 1 y 2 años, ¿sí?, de trascendental importancia. Y suscribo lo que señalaba la doctora Yepes en cuanto a que sea un reglamento que nos permita en el máximo nivel contar con el profesional más preparado en las habilidades tanto investigativas como orales, ¿sí? Pero retomando ese concurso de hace unos 5 años, también hay que tener, aparte de los requisitos que el reglamento nos plantea en su ejecución, muchísimo cuidado. Y yo se lo digo porque siguiéndolo de cerca, usted recordará pues esta prueba escrita que en su momento pues valió para que se señale no solo a la doctora Salazar, sino a otros participantes, pues en el sentido de que supuestamente habría deficiencias en su conocimiento. Yo que la seguí de cerca, estimado Freddy, le puedo decir que el 60% de las preguntas que se encontraban en ese banco escrito adolecían de algún problema argumentativo, incluso de falacias. Había conclusiones lógicas en respuestas de opción múltiple, pues que claramente... como alguna vez comentábamos con un colega, no sabíamos si era mejor haberlas contestado bien o mal. Entonces, tomando como ejemplo aquello, creo que es importante que el proceso en su fase de reglamento, pero también en su ejecución, sean muy prolijos a la hora de pulir los mecanismos para medir a quien va a desenvolverse en lo que hoy es, contrario a épocas anteriores, una de las magistraturas más importantes a nivel nacional, ¿no? Es una acción penal pública que nos ha dado un espacio para poder revertir, para poder señalar situaciones muy importantes en la vida coyuntural del país
y que claramente quien vaya a ocupar este puesto de aquí a unos años tendrá que llevarlo al mismo nivel, ¿no? Hoy se espera mucho y debo ser muy crítico, precisamente por eso y sobre todo por lo que hemos estado viviendo de última data, digamos, en la coyuntura nacional, ¿sí? Nos obliga a que la persona que llegue a esta dignidad llegue ecuánime, llegue ausente de cualquier tipo de injerencia o señalamiento de orden público y político, y claro, este proceso de designación en un consejo pues que de una u otra manera ha enfrentado sus vicisitudes de corta data para articular decisiones por lo menos y aparentemente estructuradas, espero no nos pase factura, ¿no? Así es. Finalmente, las pruebas de confianza también serán importantes. Creo que ese es un factor a considerar tan importante como las orales y las escritas, ¿no? Se trata de la designación de una de las autoridades más poderosas del Estado ecuatoriano, de acuerdo con la Constitución y la ley, el fiscal o la fiscal general del Estado. Por ello, vale decir que no hay un reglamento perfecto. Tenemos antecedentes respecto de la normativa que se ha establecido para un proceso de designación, de elección de autoridades de este nivel en el pasado. Y lo que quisiera consultarle a la doctora Mariana Yepes es cuáles son los puntos ideales que deberían necesariamente formar parte de un reglamento que busque escoger al mejor hombre o mujer con habilidades tanto investigativas como orales, que tenga probidad notoria esa persona, y que su trayectoria obviamente haya sido limpia y regida por temas de absoluto profesionalismo, doctora Mariana Yepes. Por favor, actívele a su micrófono, doctora, si es tan amable, no le escuchamos. Muchas gracias. Sí, me estaba refiriendo al proyecto de reglamento que ha circulado. Lo que me temo es que corresponde a una persona que está en mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso es válido que se hagan estas reflexiones desde el público para que se tomen en cuenta, o por lo menos se sensibilice para que se tomen en cuenta ciertas condiciones que debe reunir un reglamento para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General. Yo creo que aparte de la prueba oral que ya mencioné, hay un punto que mencionó el doctor Casanelo, que es el de la prueba escrita. No solamente es asunto de formular preguntas y esperar alternativas a las respuestas. Es preferible. Yo pienso que si no se tiene conocimientos pedagógicos, porque hay abogados que deben haber elaborado las pruebas, ¿no? Que a lo mejor son catedráticos, pero deben conocer las normas de la docencia, y entre ellas para la elaboración de las preguntas. La elaboración de las preguntas cuando son alternativas, o sea, se tienen inclusive otra denominación, y no se puede hacer, por ejemplo, una pregunta negativa, porque esa ya es sugestiva. Entonces, ¿qué respuesta se obtiene cuando la pregunta es negativa? Solo para precisar, doctora Yepes, usted lo que está abogando es porque el proceso de designación, o mejor dicho, en el reglamento conste que en el proceso de designación de fiscal general se establezca una prueba escrita, pero sin opción múltiple. Obviamente. Sin opción múltiple, es preferible que no tenga opción múltiple. Y si va a tener opción múltiple, es aquel tribunal que va a elaborar las pruebas que provengan necesariamente de la academia, ¿no? Y que sean abogados penalistas con experiencia y con conocimientos de docencia. Porque yo sí creo que es diferente el profesional en derecho, que es un excelente abogado que puede dar un buen discurso en sus clases, pero no tiene la experiencia en docencia universitaria. Entonces tendría que elaborar las preguntas debidamente. Eso me parece correcto, porque lo contrario se constituye una trampa para quienes están rindiendo la prueba. De acuerdo. Eso por el lado básico, ¿no? Pero lo otro... Eso en oposición, vale decir, también habría que hacer constar méritos. Exactamente, o sea, ese es otro tema, a eso me iba a referir. Los méritos que vienen a ser la experiencia que tiene, su formación profesional, y también después, yo creo que eso es fundamental, esa es la base de todo, es su condición moral, su condición ética, ¿no? Nos hemos olvidado muchísimo de la ética en estas épocas, ¿no? Existen normas que no podemos olvidar, y que para eso existen controles.
Si es un funcionario público que se está presentando, debe haber un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado. Por ejemplo, un análisis de sus declaraciones patrimoniales, y también tiene que intervenir la UAFE. Y existen otros medios de investigación para saber qué actitud ha tenido en la vida, en sus consecuencias económicas, monetarias, digamos, cómo armó su fortuna, cómo adquirió sus bienes, etcétera. Y esto de la prueba de confianza creo que es muy importante. Pero de todas formas se vuelve un poco sugestivo. Depende de quién le haga la prueba de confianza y cuáles son sus parámetros. Hoy, en el proceso de designación a los jueces de la Corte Nacional, se aplicó la prueba de confianza. Desconozco cómo haya sido. Es un proceso que se ha estado llevando con seriedad a partir de la presidencia del doctor Román, de la incorporación de los nuevos vocales, pero no sé cómo sería la prueba de confianza. Realmente hacia eso también hay que caminar, porque es fundamental que quien vaya a desempeñar estas funciones esté revestido precisamente de esa confianza ciudadana. Solamente para mayor conocimiento de los amigos que nos escuchan, la prueba de confianza se refiere al polígrafo, a este mecanismo que comúnmente se lo conoce como el detector de mentiras. Se establece la colocación de este dispositivo en el cuerpo de la persona, se somete a un cuestionario de preguntas y se puede llegar a establecer técnicamente si la persona está diciendo la verdad, está respondiendo con la verdad, o si hay agitación, cambio de pulso en las respuestas que podrían alertar a quien toma esta prueba de confianza de que no está diciendo la verdad la persona. Doctor Nino Casanelo, ¿usted está de acuerdo con estos puntos que ha expuesto la doctora Mariana Yepes? ¿Deben constar específicamente en el reglamento para la designación de fiscal general del Estado? Me refiero a en tema de méritos, experiencia, formación profesional, formación ética y moral, y en temas de oposición, una prueba escrita y otra oral. Sí, desde luego, Freddy, suscribimos plenamente. Ha sido un poco la tónica de los diferentes procesos de selección, ¿no? Un conocimiento sobre la materia que se puede acreditar de manera escrita, con opción a desarrollo, análisis teórico, una prueba oral que permite ver el desenvolvimiento, sobre todo porque el de hoy es un sistema acusatorio oral y el fiscal es quien lleva adelante, incluso por el fuero y por las situaciones, como lo hemos visto, los casos de coyuntura más relevantes a nivel nacional, además de ser quien está constreñido, digámoslo así, a estructurar la misma fiscalía a nivel nacional, ¿sí?, con sus dinámicas de trabajo. Y además, y aquí vamos a hacer justamente un señalamiento en la prueba de confianza, que es un aspecto sí comúnmente utilizado alrededor de las pruebas de polígrafo, ¿no? Pero tiene otras modalidades menos intrusivas y a lo mejor más efectivas, como la posibilidad de extender círculos cercanos o de personas relacionadas a los participantes para poder hacer un análisis integral de problemas. Y aquí hay que ser muy claro. El hecho de que yo conozca el entorno de un candidato no significa necesariamente una tacha, solo significa la capacidad de esta persona de poner transparentemente de frente las situaciones en las que pueda tener mañana algún tipo de conflicto de intereses. Y se lo digo, Freddy, porque tampoco podemos esperar, y esto ya entrando en el plano de la realidad, que un fiscal general a quien le pedimos conocimiento teórico, conocimiento práctico, también venga totalmente ajeno al medio del litigio. Eso no lo podemos pedir, porque lo que vamos a tener en su defecto a lo mejor es un erudito sin capacidad o experiencia en el sentido práctico. Lo que sí debemos saber es cuando se presente una de esas situaciones donde puede tener un conflicto de intereses, cuáles son esos conflictos de intereses para que en su lugar pueda, por ejemplo, actuar un fiscal subrogante, por ejemplo. Sí, y eso hay que tenerlo claro porque si no también se transforma en un cargo imposible de cumplir para cualquier ciudadano que haya litigado, ¿no? Entonces, creo que con los componentes que acertadísimamente señalaba la doctora Yepes, pero sobre todo con una ejecución prolija de un Consejo de Participación Ciudadana a la hora de llevar adelante esta designación, sí, es muy
necesario contar con un componente teórico, con un componente práctico, y ya le digo, a más de la probabilidad notoria que señalaba la doctora, es también la capacidad de mostrarnos frontalmente cuál podría ser un conflicto. Y aquí yo le doy un ejemplo, ¿no? Mucho se ha conversado en las últimas semanas del señalamiento al doctor Godoy, en función de pues si tenía o no tal relación cliente-abogado, si tenía tal relación familiar. Muy probablemente el escándalo, digámoslo así, sería menor si lo hubiera colocado de frente, un señalamiento frontal sobre cuáles son los problemas respecto a este tema y cómo abordaría un eventual conflicto de intereses, si se quiere. Sí, eso es lo que al final del día se le pide a quien vaya a ejercer una magistratura de esta naturaleza. Ahora, que sea el más capacitado teórica y oralmente, ya en el plano práctico, también es una necesidad imperante, ¿sí? Porque estamos, insisto, en una coyuntura donde la Fiscalía tiene que hacer muchísimo a partir de abril del próximo año. Poco para ir midiendo tiempos por cantidad de procesados, por situaciones procesales de apelaciones y casaciones. En esta época, en un año, probablemente recién estemos discutiendo las apelaciones de los casos Metástasis, Plaga, Pantalla, Purga y tantos otros que han iniciado desde diciembre del año pasado. Claro, ese es un muy buen punto de análisis, doctor Casanelo, que le pido le dejemos para más adelante. Yo quisiera plantear ahora a la institución encargada del proceso de selección del fiscal general. Ya la doctora Mariana Yepes había apuntado que tiene que ser un actor neutral quien se encargue de esto, pero no necesariamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social goza de esa virtud a los ojos de los ciudadanos. De hecho, hoy por hoy existe una mayoría afín al correísmo, se ha dicho, aunque todavía preside el organismo una persona que aparentemente no está alineada con ese sector político, doctora Yepes. Así sí, tienes razón, es lo que yo había manifestado. Ese proyecto fue presentado por quien es miembro de la mayoría, y entonces hay el peligro de que sea aprobado, ¿no? Después de los requisitos personales que debe tener el candidato o candidata, yo creo que hay que, como bien usted lo menciona, hay que poner atención en el órgano nominador, o sea, el que va a hacer el concurso, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Alejándonos ya, no es posible de que haya otra posibilidad, porque así lo manda la Constitución. Ha habido fracasos en las pretensiones de dar de baja a esta institución o de modificar sus funciones. Entonces tenemos que partir de lo que existe. Uno de los puntos importantes que tiene cualquier concurso de las máximas autoridades es la denominación de las famosas veedurías, o lo que denomina comisiones ciudadanas, el Consejo de Participación. Comisión Ciudadana de Selección es la que se encarga, y las veedurías son las que están haciendo ese papel específicamente. O sea, las comisiones ciudadanas. Esas comisiones ciudadanas tienen rango constitucional también. Están dentro de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana designar esas comisiones de veedurías. Y esas comisiones de designación, que digamos, son las que hacen el concurso prácticamente. Estas comisiones están conformadas por personas que provienen de las funciones del Estado. Y entonces ahí también hay que poner atención, que designen a personas que tengan conocimientos de lo que hablábamos antes, para que elaboren las preguntas, para que hagan las preguntas de los casos prácticos, para que reciban las pruebas. Ellas también tienen que estar, para que hagan el análisis de las condiciones personales y éticas de cada uno de los candidatos. Hemos visto cómo en los últimos concursos, no me acuerdo de quién, eso a través de los medios de comunicación hemos conocido, había una pugna entre los miembros del Consejo y también de estas comisiones. Entonces, si ni siquiera se ponen de acuerdo ahí, y quería un candidato la comisión, quería otro candidato el Consejo de Participación. Entonces el resultado que da es un resultado que no merece confiabilidad por parte de la ciudadanía, ¿no? Y como hay un espacio para la conformación de estas comisiones, como hay un espacio para la ciudadanía, para que nombre sus delegados, se ha de depender que esos delegados sean de la academia.
por lo menos esos. Entonces ahí, como dice que serán igual número de aquellos que son nombrados oficialmente por las funciones del Estado, entonces por lo menos ellos que provengan de la academia para seguridad. Y ahora, yo creo que también hay otro tema que sí es importante considerar. ¿Quiénes se presentarán de candidatos? Habría que ver quiénes son los candidatos. Sería importantísimo que abogados de trayectoria, con conocimientos de la materia, abogados que han tenido un lustre tanto en la academia como en el ejercicio profesional, se presenten. Pero también yo considero que es una limitante la remuneración. Si un abogado o abogada está ejerciendo la profesión lúcidamente, pues no le va a convenir una remuneración y una responsabilidad tan grande como es la Fiscalía General. Y quizá también un desincentivo, doctora Yepes, perdone que le interrumpa, es el hecho de que probablemente no quieran presentarse valiosos profesionales que provengan de la cátedra, del ejercicio profesional, de la judicatura para postular a este cargo, porque desconfían del órgano designador. Sí, es así, pero bueno, yo creo que si estamos criticando, ¿no? Si queremos también aportar a la ciudadanía, debe pensar el profesional o la profesional que tiene estos conocimientos que debemos aportar al país, ¿no? Y que debemos decidirnos a renunciar a una parte de comodidad económica y a tranquilidad también, porque es un puesto totalmente difícil, y presentarse como candidatos. Sería de promover esa presentación de candidatos que tengan o candidatas que tengan conocimientos y que tengan sobre todo esa conciencia de servicio al país. ¿Cuánto gana un fiscal general? Obviamente por la Constitución tiene que ganar menos que el presidente de la República. Esto es menos de $5,000 al mes. Exactamente. Entonces me imagino, ¿no? que será 4,980, 90, no sé. Igual que un juez de la Corte Nacional, no puede ganar más. Lo que sí es verdad es que de la Corte Nacional sí podría presentarse. O sea, un juez sí podría presentarse a fiscal, ¿no? Así es. Y viceversa. Porque no olvidemos que los jueces de la Corte Nacional en materia penal, los miembros de tribunales, las cortes provinciales, los jueces mismos inferiores, tienen un nicho que es la fiscalía. En la fiscalía adquieren conocimiento y experiencia y pueden pasarse a la función judicial. Ahora, de lo contrario, también podría darse, ¿no? ¿El nivel de salario del fiscal general también considera usted, doctor Casanelo, un desincentivo para profesionales con mucha valía en la rama del derecho quieran postularse para este alto cargo de fiscal general? Bien, he escuchado con detenimiento lo que nos plantea la doctora. Yo creo pues que ciertamente es una época donde, siendo el fiscal general precisamente una de las personas que tiene a su cuesta la lucha contra la corrupción y entendiendo las ingentes cantidades de recursos que puede mover la corrupción, la delincuencia organizada y otros rubros, es necesario sí contar con un salario competitivo. Con dolor hay que decirlo, aun cuando pueda ser poco en comparación a los flujos de grandes organizaciones, los 4,000, los cerca de $5,000 igual son muy competitivos para la media nacional, sobre todo en la situación o en lo que hemos visto en caja fiscal. Pero creo que aquí el enfoque que hay que resaltar es el que también nos planteaba la doctora de cara al compromiso ciudadano, no solo de quienes postulen, que ya es bastante, es un paso adelante, salir de la zona de confort, de salir al escrutinio público para tratar de empujar adelante la acción penal en lo importante que resulta en la modernidad, sino también el de las veedurías ciudadanas y las personas que desde afuera, incluso sin pertenecer directamente al proceso, constantemente señalen esto. Aquí yo quiero resaltar dos cuestiones del diseño institucional nacional, quitando las banderas políticas. Rapidito me refiero luego a las banderas políticas. Pero tenemos dos instituciones, ¿no?, que en su diseño son bastante interesantes. En primer lugar, tenemos a la Fiscalía General, que no es sino una persona que debe venir imbuida, embestida de la legitimación ciudadana para ejercer la acción penal
cuando así se requiera, sobre todo en los casos de mayor coyuntura nacional. Y mire qué simbolismo interesante en el diseño, pues, ¿no? Que quien lo escoge, justamente un proceso de participación ciudadana donde debe la ciudadanía colaborar, estructurar y señalarle a esta persona cuál es la política criminal nacional que quiere. ¿Quieres atacar más al consumo, menos al consumo, más al delito de cuello blanco, menos al delito de cuello blanco? Tanto así que el fiscal presenta un plan de trabajo en el momento de la designación y dice, esto es lo que quiero hacer durante los siguientes años. Entonces, tanto como la remuneración, quien vaya a ostentar esta dignidad o concurse tiene que saber que viene legitimado, se entiende así, de un proceso que incluso tiene la fuerza de que hoy los consejeros de participación ciudadana son escogidos por voto popular. ¿Sí? Ahora, aquí viene el problema. Ese diseño institucional en la práctica no ha sido ajeno a la dinámica política. ¿Sí? Tanto así que hoy somos capaces de señalar en el Consejo alineaciones políticas de actores que por naturaleza, por autonomía, no deberían tener afiliación. Aquí es un llamado a todos los actores del Consejo de Participación Ciudadana de las fuerzas políticas a entender que a quien van a designar no es una persona que genera políticas públicas o que de una u otra manera toma la opción A sobre la B. Estamos hablando de aquel a quien queremos que simbolice las cosas que la sociedad reprocha penalmente. Y para eso, cualquier bandera política tiene que dejarse de lado y tienen que entender que el mismo nivel de justicia que le exigen a A y a B, ¿sí?, tiene que estar representado en este actor. Para eso, incluso el sistema, a diferencia de otros procesos de designación, llama a la ciudadanía a participar directamente del proceso en lugar de ternas. Entonces, aquí hay un compromiso de quienes vayan a participar, de quienes van a decidir, incluso pensando en que mañana pueden ser ellos los señalados por ese poder de política criminal que ellos están generando. Claro, pero doctor Casanelo, perdone que le interrumpa, suena un poco difícil pensar que un profesional bien formado, bien reputado, con gran experiencia, esté dispuesto a dejar de lado los ingresos que por la vía privada son altos. Pensemos en un abogado en libre ejercicio, corporativo, que tiene altos ingresos. Ese salario de gran nivel, se contente con un salario que, ya lo ha dicho la doctora Mariana Yepes, es desincentivante para tan alta investidura, ponga en peligro su vida personal, la de su familia, se someta al escrutinio público como funcionario público que va a ser. Suena, digo, bastante difícil conseguir ese perfil, doctora Yepes. Otra vez el micrófono, no se olvide. Siempre le apago para poder escuchar bien. Bueno, el doctor Casanelo ha dado toda una radiografía de lo que es el fiscal, ¿no? Y eso me parece tan acertado porque muchas veces hay confusiones. El fiscal, en resumen, no es sino el representante de la sociedad, un funcionario del Estado, representante de la sociedad para perseguir el delito, ¿no? Eso es lo fundamental, o sea, un colaborador, un hacedor principal en el ejercicio de conseguir la paz social alterada por el delito, prácticamente una de las teorías, ¿no? Y yo sí creo, si no tiene participación con la actividad pública, yo creo que es un gran colaborador para el establecimiento de la política criminal de un Estado. En el país muy poco se ve cuál es la política criminal del Estado, no, realmente es muy difusa, todavía no nos hemos definido en ese sentido. Yo creo que sí, habíamos anotado ese tema importante de que quién se interesa para ser fiscal. Tal vez un abogado que ya no quiera ejercer la profesión, un penalista obviamente, que no quiera ejercer la profesión, podría ser, ¿no? Entonces va a cambiar de actividad. Pero yo creo que también pueden haber fiscales que ya tienen algún tiempo, que tienen un ejercicio correcto de sus funciones, sus actividades, porque hay personas con mística que están trabajando en la fiscalía y también en la función judicial, ¿no? No todo está dañado. Yo creo que esa es una
una mala percepción. Hay personas que se han sacrificado y sobre todo que tienen mística, porque esta no es una función para ganar dinero, no es una función para hacer dinero, es una función, no es una alternativa de trabajo tampoco, porque no tengo otro trabajo, me anotaré para fiscal. No es así. Es un servicio al país, básicamente. Y debe tener mística, debe tener dedicación, ¿no? Y renuncia a una serie de temas. Ha anotado muy bien que no solamente es la parte económica, sino también es la seguridad de su familia y la seguridad personal. O sea, es un cambio absoluto de vida. Aunque todo servicio público es así, si lo tomamos con seriedad, todo servicio público es precisamente una renuncia, es un servicio al Estado. Ese es un servicio público, esa es una función pública, y más aún de tanta trascendencia como es la Fiscalía. Y ahora en esta época en que la sociedad se encuentra convulsionada con el delito, permeada en todas las fases, digamos, en todas las redes de la sociedad, se encuentra el narcotráfico, es más peligroso todavía. Y para un fiscal o una fiscal que va a perseguir ese tipo de delitos, es gravísimo su seguridad personal, su tranquilidad se termina por completo, y también la de su familia. Claro que sí, me quedan varias preguntas y me temo que el tiempo no me va a alcanzar. Quisiera poner sobre la mesa para el análisis, el debate, si es que cabe, el hecho de que incluir una prueba oral, por ejemplo, en el reglamento para la designación de fiscal general, podría generar críticas de otros sectores. Si recordamos esa nota discrecional que ponían sobre una presentación oral quienes tenían a su cargo la calificación precisamente, y que se argumentaba en su momento que esa nota subjetiva, vale decir, porque a uno le puede parecer un gran desempeño oral de un postulante y a otro no tanto, y a otro le puede parecer mala, es una calificación, digamos, un tanto subjetiva. Permitía ubicar en diferentes posiciones a los postulantes y direccionar la designación de fiscal, doctor Casanelo. Bien, todo proceso de calificación, vamos a ser muy duros, termina siendo discrecional al final del día, sobre todo si no se tiene parámetros específicos. Y ahí quiero que usted se dé cuenta en el mismo concurso dos problemas. Como bien lo señalábamos con la doctora Yepes, una prueba escrita donde para tratar de hacerla objetiva se señaló un multiple choice o de opción múltiple para la audiencia, que si usted va a revisar el 60 o 70% de las preguntas, son respuestas totalmente ajenas a la argumentación, a la lógica. Hubiera sido preferible una prueba escrita de desarrollo calificada como la que se hizo a la Corte Constitucional en su momento. Pero luego va a la audiencia de prueba oral, y más allá de las calificaciones que den los consejeros, algo que es muy importante, por lo menos la ciudadanía puede ver reflejado a quién tiene enfrente de entre los participantes. Y ese en sí mismo es un proceso de legitimación oral. Con todos los señalamientos que puede haber luego para el Consejo de Participación Ciudadana, créame que es muy difícil para ellos desmarcarse de la crítica pública si es que se considera que la audiencia oral fue deficiente. Y aquí aprovecho a hacer un comentario rápido a propósito de lo que nos señalaba la doctora Yepes. Yo sí creo que la gente tiene que tener en cuenta, sobre todo por el riesgo que hoy corre quien vaya a ejercer esa magistratura. Y tal vez este es un requerimiento a los legisladores que van a entrar dentro de muy poco a una campaña política para ver si logran la elección hacia mayo del 2025, su posesión. Es lo importante poner sobre la mesa, estructurarle un órgano de investigación autónomo para la Fiscalía General del Estado. Es decir, que las investigaciones, por lo menos las de cierto nivel, si es que se quiere en un plano inicial, entendiendo que hay recursos limitados, le corresponde al fiscal general manejarlos con un cuerpo investigativo civil dependiente netamente de la Fiscalía y no necesariamente vinculado con la Policía Nacional, porque eso le va a dar un altísimo grado de independencia y también de seguridad a la integridad de quien ostente este cargo. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente a nivel nacional y lo ponemos sobre la mesa en la discusión pública para que la legislatura futura, sobre todo en el plano de los ofrecimientos de campaña, lo haga presente
hacia el futuro. Estamos entrando ya, doctor Casanelo, concluya su razonamiento para pasarle el micrófono a la doctora Yepes, por favor. Seguro que sí. Dicho esto, ciertamente es un concurso que nos demanda escuchar a los postulantes, ¿sí? Y como ciudadanos somos nosotros quienes los vamos a legitimar o no, incluido el Consejo de Participación en su proceso de selección. Y si la persona llega cuestionada, pues incluso por su naturaleza es un cargo público, sí, más o menos a la par, será castigado o no a nivel político por la misma elección de los asambleístas de la que conversamos. Pero lo importante y el incentivo a quienes quieren participar por fuera del salario y otras cosas es entender que no es una designación de honor, no. Es el cargo más importante en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada que hoy puede ostentar un ciudadano, y quien esté ahí tiene que saber a qué se atiene durante los siguientes 6 años. ¿Sí? No puede venirnos a decir luego de ser designado que esto es diferente. Muchísimas gracias, Freddy. Claro que sí, y eso hay que tener presente, es el funcionario público que va a enfrentar la corrupción, o al menos eso es lo que queremos los ecuatorianos. Doctora Mariana Yepes, estamos hablando ya del recambio que tendrá que producirse en mayo del próximo año, cuando concluya el periodo de la doctora Diana Salazar, a más de esta consulta respecto de la nota que se pueda dar a la presentación oral y la discrecionalidad que puede generar un movimiento en la prelación de los postulantes. Quisiera consultarle también cómo mira la vara que deja la doctora Diana Salazar para su sucesor o sucesora. Bueno, yo también quisiera anotar que, como ya había algo mencioné, no solamente es el Consejo de Participación, no solamente son los vocales del Consejo de Participación los que asumen esa responsabilidad, sino los comisionados, que son los que manejan el concurso. Entonces, hacia allá tienen que ir, ellos tienen que actuar con seriedad y tienen que ser unos excelentes comisionados con conocimientos, con imparcialidad y no con influencia política. O sea, hay que tomar en cuenta esa situación. Yo creo que a la doctora Salazar, que ha cumplido su deber, me parece debidamente, le ha correspondido una época del país convulsionada, una época difícil en que se ha descubierto, se ha podido ligar una cantidad de actividades ilícitas de funcionarios públicos de varios niveles, de varios ámbitos, no solamente políticos, sino también judiciales, policiales, y además abogados en ejercicio que han estado vinculados con el delito. Le ha correspondido, digo, a ella conocer estos casos tan difíciles y ha logrado hacer unas investigaciones efectivas para llevarlos a la justicia. Estos casos deben continuar, porque no podemos tener la seguridad que hasta la fecha de la terminación de su periodo vayan a haberse concluido. La persona que venga tiene que asumir esa responsabilidad y continuar, porque yo creo que son procesos bien armados, bien hechos, para que no se dañen en el futuro. Y además existirán otros. O sea, debe también asumir esa responsabilidad de continuar con investigaciones, continuar con la lucha en contra de la delincuencia, ¿no? Que eso es fundamental. Para eso está el fiscal general, ¿no? Para actuar con independencia, pese a que está dentro del Consejo de la Judicatura, lamentablemente. Lo cual le resta de cierta independencia, que el origen de la Fiscalía General a nivel constitucional en el año 98 fue precisamente de independencia de los demás poderes del Estado. Así rezaba la Constitución, y creo que eso ayudó para que la Fiscalía nazca como lo decía la Constitución, y ahora sea lo que es la Fiscalía, ¿no? Asumiendo el rol dentro de un proceso oral que también en el año 2000 inició con esa Fiscalía Independiente. De lo contrario, no se hubiera podido estructurar como ahora está, y tampoco se hubiera podido estructurar o asumir un proceso oral que ha cambiado totalmente la justicia penal en el país. Claro que sí. Ahora hay espacios, ¿no?
Su reflexión final en 30 segundos, por favor, doctor Casanelo, respecto de este tema que ha sido materia de análisis, el proceso de selección y designación del nuevo fiscal general del Estado. Muchísimas gracias. En la misma línea, pues que lo hemos venido señalando el día de hoy, a la ciudadanía estar atenta a ser partícipe, como bien lo señala su proceso de la designación de esta dignidad, a hacer que sea congruente también, a todos los ciudadanos se lo digo, con su proceso de designación o de elección popular desde la Asamblea Nacional, porque ese es el otro actor, es el contrapeso natural del fiscal, si se quiere, ¿sí? Y en función de eso, entender que si no tomamos esa decisión de participar activamente y estar pendientes de este concurso, difícilmente en los años que vienen podremos señalar los aciertos y errores que existen en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Este es el momento y el proceso de designación y una dinámica de escrutinio acertada son más que necesarios. Es una magistratura que hoy por hoy tiene una relevancia absoluta. Seguro que sí, hay que estar vigilantes, nos hacemos eco de este llamado de participación ciudadana propiamente dicho que hace el doctor Nino Casanelo para que los ecuatorianos estemos vigilantes de cómo, qué va a constar en este reglamento, cuáles son los puntos que se van a tomar en cuenta, qué porcentaje va a tener cada una de las fases del proceso de méritos, de oposición, la prueba escrita, la prueba oral, quiénes y cómo se están comportando los actores que tienen a su cargo la selección y designación del fiscal general, nada más y nada menos que una de las autoridades más poderosas e importantes de la estructura del Estado que está destinada a combatir la corrupción, un tema que lacera a toda América Latina y que la sentimos muy, muy fuerte también en el Ecuador. Queremos agradecer a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, y al doctor Nino Casanelo, penalista y catedrático universitario, que nos han dado su criterio, su opinión alrededor de este proceso de selección que prontamente en los próximos días estaremos conociendo cuál es el reglamento que va a regir la selección y designación de este alto o alta funcionaria que reemplace a Diana Salazar hasta mayo del próximo año. Doctores Nino Casanelo, doctora Mariana Yepes, muchas gracias por habernos acompañado en este diálogo. Muchas gracias a usted, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Saludos a la audiencia de Democracia TV. Gracias. Claro que sí, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Primero la verdad. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con un panel para analizar el proceso de juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. Volvemos enseguida, amigos. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer? Pero abuelita, abre una cuenta de